primer fallo contra el DNU. La justicia suspendió los efectos de la reforma laboral. Estamos acá conversando en el piso con Guillermo Moreno y Daniel Lipovetsky. Estamos viendo también la imagen de aquel día en el que Milei anunciaba, el presidente Javier Milei, la sanción de este decreto que luego entró en vigencia el 29 de diciembre. Y hay ahí, en ese mismo plano que estamos viendo, muchos funcionarios que lo rodean y uno de saco celeste. Uno de saco celeste que no tiene un nombramiento oficial y que fue, o dicen que es, quien escribió este DNU. Daniel Lipovetsky, te quiero preguntar respecto de, porque si ampliamos ese cuadro, lo decíamos, por un lado estaba Patricia Bullrich, por otro lado está también Luis Petri, los candidatos a los que también, bueno, vos acompañaste como parte de Juntos por el Cambio, pero que ahora pasaron a formar parte del gobierno. Bueno, ¿cómo ves vos esta situación en la cual las decisiones quizás más importantes de este gobierno llevan la firma de un exfuncionario de otros gobiernos que no tuvieron un buen final y que aparecen aquí, destacándose con un vestido de otro color y escribiendo las leyes que ahora pueden ser quizás el primer palo para este gobierno? Bueno, primero aclarar, los DNU, la Constitución exige, o la ley en realidad que regula los DNU, exige que tengan la firma de todos los ministros. Cuando el presidente firma un DNU, es en acuerdo, dice la Constitución, o la ley, no recuerdo cuál de las dos, en acuerdo general todos de ministros. Por lo tanto, todos los ministros, para que el DNU sea válido, tienen que haber firmado y por eso están todos los ministros ahí. Respecto a la propuesta de pero es una decisión, responsabilidad del presidente, claramente. El presidente es el titular del Poder Ejecutivo, que es quien firma el DNU como cabeza de eso. Respecto a Sturzenegger, él lo ha dicho públicamente que las propuestas se las había hecho para Patricia Bullrich. Después la decisión del presidente, equivocada en mi opinión, es plasmarlos en un DNU. Hay un montón de reformas que quizá está bueno plantearlas para ir a debatirlos en el Congreso. Sí. Insisto, la misma justicia laboral hoy en el fallo que acaba de dictar, no es que dice, no va sobre el fondo del asunto, eso viene en un proceso después. Lo que dice es, estos son temas que debía discutir el gobierno, el Congreso, porque no está acreditada ni la necesidad ni urgencia para hacerlo a través de un DNU. Que esta me parece que es la clave, el instrumento que utilizó el presidente para hacer las reformas. Después, el Congreso tendrá que discutir, seguramente hay un montón de reformas que uno puede conseguir y otras que no. Claramente, por ejemplo, modificar, que ahí ustedes nombraban, el plazo de licencia de una mujer embarazada, digamos, de la licencia, me parece que es algo que no tiene ningún tipo de justificativo, no hay necesidad ni urgencia, ni siquiera podés decir, che, con esto bajo el costo laboral, porque ni siquiera, realmente es inexplicable que se haya ido por ese lado. Hay otras cuestiones vinculadas con la legislación laboral que sí es necesario modificarlas. Bien. Y déjame decir algo más con respecto a lo que se hablaba del empleo negro del Estado. Me parece que de alguna manera es un tema que claramente hay que reformularlo. Pero hay que reformularlo respecto a los trabajadores que cumplen funciones permanentes, no a la planta política, que claramente son cosas que hay que separar y que hoy, no sé, Rodolfo, el de ATE, el titular de ATE, no lo aclaró, hay que aclararlo. Vale, Guillermo, este decreto no solamente puso en discusión, bueno, a Juntos por el Cambio a partir de la incorporación de algunos de sus integrantes al gobierno, sino al peronismo mismo. Esto de alguna manera lo pone en cuestión, lo pone en necesidad de reorganizarse. Y me contabas recién en el corte que está en proceso esa reorganización. Sí, mirá, casualmente estábamos almorzando con el compañero Daer, el compañero Hueso Campo, dos dirigentes relevantes del movimiento obrero organizado, cuando llegó la noticia de tribunales que habían dado la cautelar para poner en suspenso la aplicación sobre el mundo del trabajo. Sí. Pero la discusión, el debate estaba dado alrededor de organizar el movimiento peronista. Vos sabés que el peronismo siempre tuvo una característica organizacional distinta a los partidos tradicionales. No somos los partidos de izquierda, no somos la Unión Cívica Radical, no somos el PRO, pero no solo doctrinariamente, que obviamente no lo somos, sino organizacionalmente. El peronismo se organizó como un movimiento, históricamente. Sí. Lamentablemente, en los últimos años, su herramienta electoral, que era el Partido Justicialista, como que anuló la estructura movimentista y el peronismo pasó a ser el Partido Justicialista. Sí. E inmediatamente ahí aparecía quién es la figura, quién es la figura, quién es el candidato, como si fuéramos los radicales.
Bueno, hoy de alguna manera lo que empezamos a decir que un buen gobierno peronista necesita el movimiento peronista organizado. Que no es el gobierno que hubo. Bueno, obviamente, ahí no estaba el movimiento peronista organizado, con el rol que le compete al movimiento obrero organizado, que siempre, como dijo Perón, es la columna vertebral. Y esto no hay discusión en el peronismo. Lo que sí empiezan a aparecer es otras ramas, como por ejemplo la rama empresarial, que hasta ahora nunca la habíamos podido organizar. Estaba la gremial empresaria, Sí. la CGE, la UIA. ¿Patronal peronista? Claro, los empresarios peronistas. Te vas a llevar una sorpresa. ¿Sí? En el primer evento vas a tener centenares. Porque este DNU, que agrede al capital, por eso este DNU agrediendo al capital generó en los empresarios la reacción de decir, muchachos, nos tenemos que meter en la política. No alcanza con la gremial empresa. La gremial es la gremial, la UIA, la CGE. Ahora ahí se resuelven los temas particulares. Esta es la diferencia que hay entre la CGT y las 62 organizaciones. La que participa como rama dentro del movimiento peronista es 62, porque en la CGT tenés de todo, tenés trotskistas, tenés... ¿Y cuándo es esa actividad, Guillermo? Bien, entonces, lo que nos pusimos de acuerdo es darnos algunas semanas para organizar lo que sería el Consejo Nacional del Movimiento Nacional Justicialista, que van a ser alrededor de 100 miembros, de los cuales 20 por lo menos le corresponden al movimiento obrero, porque es la columna vertebral. Sí. Y obviamente el resto se dividirá en las 6 ramas restantes: la política, la juventud, la empresarial, los movimientos sociales, los técnicos y profesionales y obviamente la rama femenina. Entonces, de eso saldrá después una mesa ejecutiva. Claro. Ahora, vos empezás a preparar ante el fracaso rotundo de estas propuestas libertarias el buen gobierno peronista. Ya podemos hablar de que este es un No, fracaso, esto, ya esto, se empieza a organizar. esto es términos personales. Yo como economista No será tengo mucho, que Guillermo. decir... No, si yo dije que Alberto Fernández iba a fracasar en este mismo lugar, acá, el día que Cristina lo eligió, y vos sos testigo Sí, de sí, eso. sí, sí. No el día que estaba gobernando. El día, porque lo conocí a Alberto. A Milei algo lo conozco, lo empecé a conocer en el 16. Ahora, cuando empezó, ¿qué faltaba con Milei? Sí. Ver si iba a ser un revolucionario anarcocapitalista, si iba a ser un pragmático, y con vos lo discutí. Sí. ¿Y qué terminó siendo Milei? En los considerandos del decreto, en sus discursos, un anarcocapitalista. Bien. En las decisiones pragmático, con lo cual es ni chicha ni limonada. ¿Cuándo lo conociste, Guillermo? Me interesa eso de que A- lo conociste a Milei antes. A Milei lo conocí Sí. en el 2016 en un debate que organizó un colega tuyo ya fallecido, que era Mauro Viale, en otro claro. canal, que era el Canal América. Me llama Mauro y me dice, mira, vos estás criticando al gobierno que integraba el amigo acá, al cual respeto, el gobierno de Macri. Quiero armar un debate entre alguien que lo defiende a Macri y vos que Sí. estás diciendo que está mal. ¿Cómo no? Yo fui. El que lo defendía a Macri era Milei. Antes de terminar el debate le dije a Mauro, mirá Mauro que este chico, por Milei, Sí. no defiende a Macri, este chico es anarcocapitalista. Y ahí se rió Milei y dijo, sí, efectivamente soy anarcocapitalista. Y a partir de ahí me dio la tarjeta de él donde decía economista senior del Grupo América y mantuvimos, era asesor de Sturzenegger, él era asesor de Sturzenegger, presidente del Banco Central. Ahí Y él trabajaba, y algunas barbaridades que hizo Sturzenegger, como hacer remate de plata, pensó que la plata argentina era mercancía. Imagínate el hombre que hace este decreto, que ni siquiera leyó el Código Comercial. ¿Vos sabías que el Banco Central remataba plata? No. Remataba. Claro, fue tapa de BAE. ¿Viste este diario? Sí, claro. ¿Lo conocés? De la familia, Este es de la fue familia. el único diario Sí. que sacó en tapa el billete de 500, que era el de mayor denominación en aquel momento, Sí. costó 505, porque hubo un remate de plata. O sea, el presidente del Banco Central confundió dinero con mercancía. Vos me escuchás lo que digo, confundió dinero con mercancía. Entonces el secretario, ex secretario de Comercio, lo llama a Milei y dice, explicarle a ese muchacho que la mercancía es mercancía y el dinero es dinero. No se puede rematar el dinero. Porque si un billete de 500 cuesta 505, yo lo que te vendo a 500, ¿a cuánto te lo vendo? ¿A 500 o a 505? Claro, suspendieron eso. Eso fue tapa de BAE. Cuando yo me enteré de eso, digo, frénenlo. Milei lo llama a Sturzenegger y dice, miren, Moreno dice esto. Sturzenegger contesta, no, pero tenemos los muchachos de jurídico del Banco Central. Cuando fue tapa de BAE y se armó un escándalo tremendo, ahí suspendieron con tremenda estupidez. Ese muchacho
era asesorado por Milei y ahora se dio vuelta. Sturzenegger asesora a Milei. Con estas barbaridades de este decreto, de un aparato productivo que Sturzenegger no conoce, no tiene idea de lo que está hablando. Y Milei, por ser anarcocapitalista, tampoco. Claro. Porque él no es un muchacho de la producción. Daniel. No, convengamos que se dio vuelta también Milei, porque si en ese momento Milei defendía al gobierno de Macri, después lo criticó un montón de veces y justamente No, pero yo no también... lo terminó de defender. Bueno, ¿eh? pero No, digo, lo claro, se no, equivocó. yo te dije que no lo defendió. Igual ahora volvió a pegar la curva, ahora le dice Presi, Bueno, ahora es... Exactamente, pero en ese momento yo también lo conocí en los programas de televisión, en los debates, donde yo iba a defender a nuestro gobierno Sí. de Macri y él era crítico de Macri. Claro. Y Muchos años después. Ahora, Daniel... No, 2017 habrá sido, a partir de ahí. Por eso, A partir de ahí. 18. Pero bueno, de todas Cuando maneras... se fue Sturzenegger empezó a criticar. De todas maneras, también, digo, está bueno la reorganización que está pensando el Partido Justicialista. Movimiento Peronista. El Movimiento Peronista, perdón. Pero también es cierto que lástima que no lo hicieron durante los 4 años de Alberto, ¿no? No, porque la no verdad era que fue- peronista eso. Bueno, está bien, pero... A vos te encanta decir que es peronista. Podrían Pero haber dejame tomado- que yo, que no soy podrían haber peronista, tomado- pero escuchame. No, a vos te separo del análisis, pero digo, todo el resto que van a participar, muchos defendieron el gobierno de Alberto en eso, sin lugar a dudas. Sí. Y hay que hacerse cargo de defender un gobierno que fue un desastre. Esta es una realidad y que Bueno, realmente eso- que hoy tengamos a Milei de presidente también es parte Es del culpa fracaso, de los dos, del fracaso de Macri y del fracaso de pero Alberto. sobre todo del último gobierno, que realmente es el que acaba de dejar Ahora, el país en condiciones Daniel, desastrosas. esta reorganización que habla Guillermo del movimiento peronista, para separarlo del instrumento electoral, ¿hace falta, no sé cómo lo definimos, al movimiento que integró Juntos por el Cambio en su momento? Porque Juntos por el Cambio fue claramente un instrumento electoral que ahora parece en crisis. Sí, sin lugar a dudas, se necesita, como lo va a hacer el movimiento justicialista, también Juntos por el Cambio tiene que hacer un debate interno, porque por supuesto hay espacios políticos como el PRO, donde hay dirigentes que son oficialistas y hay otros dirigentes que no, y eso es muy difícil que pueda convivir dentro de un mismo espacio político. Además, el radicalismo no está dentro de parte del gobierno, por lo tanto, que es una parte central de Juntos por el Cambio, la coalición cívica, por otro lado, también. Por lo tanto, me parece que hay que hacer una discusión interna y decidir si se continúa unidos con un punto en común o, por supuesto, si no, los puntos en común serán o acompañás al gobierno o no lo acompañás, y me parece que va a ser una divisoria de aguas, sí. más allá de las diferentes posiciones que tenga cada espacio. Y en eso en donde se producirían o se podrían producir estos quiebres en los cuales se empieza a consolidar una oposición. ¿Puede esa oposición también articularse peronismo y este sector crítico de Juntos por el Cambio? Porque la gente ha sido muy crítica y Milei ha logrado, de alguna manera, captar eso diciendo la casta y englobando a todos. ¿Puede haber también una reacción colectiva a este tipo de planteos? Sí, sin lugar a dudas, dependerá también un poco la clase política, también de alguna manera también se refleja lo que piensa la sociedad, sin lugar a dudas. Así que muchos reconocíamos, por ejemplo, la crítica a la política como un fracaso de que no pudimos resolver los problemas de los argentinos, pero también hoy escuchaba a Adorni hablar de que la casta era, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, cuando en realidad Aerolíneas Argentinas es una empresa aérea, uno podrá criticarla, pero no es la casta, digamos, será otra cosa, pero no la casta. Por lo tanto, me parece que de ahí sí claramente va a haber que hacer también una autocrítica desde el punto de vista de cómo llegamos a esta situación y cómo la gente terminó pensando que un candidato que proponía, que considera que el Estado es una organización criminal violenta, termine siendo, porque eso es lo que ha dicho Milei, termine siendo el presidente de la Nación, porque a partir de ahí las acciones que él hace son bases de esa ideología, ¿no? Considerar que el Estado es una organización criminal violenta y por lo tanto trata de sacar al Estado de cualquier tipo de intervención en casi todo, ¿no? Guillermo, entiendo que me vas a decir que sí, pero el peronismo tiene los brazos abiertos para recibir también a aquellos que no formen parte de la doctrina peronista, pero quieran acompañar en esta reorganización. Lo que pasa es que son dos momentos distintos. Por ejemplo, los jóvenes que en este siglo no vivieron el movimiento peronista organizado, a veces les cuesta. Entonces le digo, mira, júntense con los veteranos. Júntense con los veteranos que les va a explicar cómo se organizaba el movimiento ¿El peronista. trasvasamiento generacional? ¿decís? Entonces, no, cómo se organiza. Júntense con los veteranos Sí. para que le explique cómo es el movimiento peronista organizado, que no es el Partido Justicialista. Entonces, son dos momentos distintos. Los peronistas nos vamos a organizar con un eje rector que es la doctrina. No es cualquier cosa. Él explica, opositor, oficialista, que el PRO se tiene que dividir casi por la bolsa de trabajo, con todo respeto. Los que están trabajando y los que no trabajan. Nosotros nos vamos a unir por la doctrina. Ahora, eso no significa que después que organices el movimiento peronista y que tenga su herramienta electoral, que va a ser una confederación de partidos doctrinarios, el Partido Justicialista, Principios y Valores, el Partido Mil, el Consenso Federal, el Partido de Moyano, no haga su frente electoral. Y yo tengo muchos acuerdos acá con mi amigo. Durante el gobierno de Macri había cosas que él criticaba
Y obviamente estuvimos muy de acuerdo durante el gobierno de Alberto en criticar cosas que los dos nos parecía mal. Entonces no hay ningún problema, tiene mucho para aportar. Pero es en el gobierno y es en el frente electoral, no en la organización del movimiento peronista. Porque Perón decía, ganar las elecciones es un hecho cuantitativo. Entonces te juntás y armás un frente. Sí. Gobernar es un hecho cualitativo. Porque ¿cómo haces para tener 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 funcionarios que vayan para el mismo lugar? ¿Qué le pasa a Milei? Que él no tiene un solo anarcocapitalista en el gabinete. Vos mirás estos que están ahí. Ninguno de esos es anarcocapitalista. No saben lo que es. Cuando aplaudieron la intervención de Milei cuando presenta el decreto, Milei hace toda una exposición de motivos, que es anarcocapitalista. Vos le mirás la cara a Patricia Bullrich y no entendía de lo que estaba hablando Milei. No saben. Sí. Milei, en la Argentina hay dos anarcocapitalistas. Uno es Milei y el otro Diego Giacomini. Están peleados entre sí. Vos necesitas una doctrina que te unifique. ¿Qué le pasó a Alberto y qué le pasó a Macri? ¿No tenían doctrina de gobierno? ¿Y qué pasa en la Unión por la Patria? Porque vos nombraste varios partidos No, esto con estoy hablando del orientación... peronismo. ¿Y Unión por la Patria no, No, es peronismo? Unión por la Patria fue un frente electoral que terminó como alianza el día de la elección. Estamos hablando del Movimiento Bueno, Nacional pero Justicialista. hay bloques en el Congreso que se definen Todo- peronistas. Sí, es lógico que todo eso no sobra nadie, todos van a estar. Todos están Los invitados. gobernadores, los intendentes, los secretarios generales de los sindicatos, todos, no sobra nadie. Y Kicillof también, y todos los que quieran estar. Por eso te estoy hablando de una mesa de más de 100 integrantes, que es lo que está pensado. Después, obviamente, hay que empezar a caminar, transitar. Ahora, es muy importante que nos vayamos poniendo de acuerdo en la organización del movimiento peronista, porque es lo que le da sustento a un gobierno. Ahora, en el Claro. frente electoral, obviamente que puede haber alguien de ideas liberales, como es el amigo acá, Sí. o puede haber alguno de ideas marxistas. Ahora, lo importante es que haya una columna ordenadora del gobierno que es la doctrina. ¿Por qué pudimos hacer la década ganada? ¿Cuál fue el único gobierno que no fracasó en esta década? En este siglo, la década ganada. ¿Por qué? Porque era un gobierno doctrinario. Estás incorporando a Cristina, ¿eh? No te había... No, y la pero década la agarra mesa, Cristina. Pero no hay duda, te dije que Ah, sí. ah, no, bien, pero bien. es que no sobra nadie. Bien. Todos son necesarios. Ahora, en la mesa de conducción del movimiento peronista, todas personas son las personas que corresponden representando a su Sí. rama, representando lo que expresan. ¿Y qué garantiza eso? Que las decisiones colectivas son decisiones verdaderas basadas en la doctrina. Dimos un paso fundamental. Ahora vamos a ver cómo lo empezamos a transitar. Pero es muy importante, porque los compañeros necesitaban saber que va a haber una estructura organizacional Bien. que prepara Sí. el próximo gobierno peronista. Esto es para preparar el buen próximo gobierno peronista, el buen con mayúscula, no cualquier gobierno, el Daniel. buen gobierno peronista que va a seguir al gobierno de Milei. ¿Vos coincidís? No, a mí me parece que no me voy a meter en la organización interna de otro espacio político, claramente me parece sano que quien piense en eso, claramente tendrán que ser la necesaria autocrítica de que muchas partes del movimiento justicialista son kirchneristas, hicieron el desastre que nos dejó hoy el gobierno saliente, digamos, pero más allá de eso, también creo que estamos recién iniciando un gobierno que nos lleva un mes todavía de iniciado, ¿no? Y por lo tanto, hay mucho tiempo por delante donde me parece que más allá de la posibilidad de armar una propuesta para gobernar después, claramente acá lo que ahora hay que por supuesto darle también la derecha a un gobierno que recién asume y tratar de, insisto lo que dije cuando recién arrancamos Sí, la sí. nota hace una hora y piquito, hay que cuidar al presidente y eso se lo reclamo sobre todo a los funcionarios que trabajan con el presidente, porque acá hay una voluntad popular que lo eligió presidente. Ahora, por supuesto que hay que cuidarlo, porque claramente cualquier situación donde el presidente quede afectado le quita credibilidad a un gobierno que realmente necesita estar lo más fuerte posible para poder gobernar, ¿no? Ahora, Daniel, Rodolfo Aguiar decía, este es un golpe de nocaut para el gobierno, este fallo de la Cámara de Apelaciones Laboral. Guillermo coincidía con ese punto y se sabe por el momento que habría una apelación del gobierno. Digo, suena lógico que haya una apelación. ¿Cómo te imaginás que va a seguir este derrotero? Sí, yo creo que los golpes de nocaut los define judicialmente hablando, lo define la Corte Suprema. Esto es un fallo importante que de alguna manera, si la Corte Suprema no
cambia su criterio, el criterio que estableció en Consumidores Argentinos, que es el último fallo, que creo que es del año 2010. Sí. Seguramente la Corte va a ratificar este fallo, porque el fallo es conforme a lo que el fallo de la Cámara Laboral ha dicho lo que dijo la Corte. La Corte cuando vuelva de su receso, porque dijo que no iba a interrumpir sus vacaciones por este tema. Mientras tanto está vigente el fallo, por lo tanto, durante pero estos 20 días, no. la parte laboral, el DNU está suspendido. Ahora, el resto del DNU no está suspendido, salvo que el Congreso Nacional, que hoy hablamos de eso también, Sí. la Comisión de Trámite Legislativo de ambas cámaras, dictamine en contra Antes. y lo ratifique el plenario. Claro. Lo cual es difícil. Convengamos que la ley que elaboró Cristina Fernández de Kirchner, que regula el trámite del DNU, es un trámite para que todos los DNU se aprueben. Claro. Y eso también está mal porque no es lo que dijo la Constitución. Expliquémosle a la gente entonces la modificación que se estableció durante el gobierno de Cristina es que antes, con que una de las dos cámaras rechazara el decreto, ya ese decreto no tenía validez y ahora es necesario el rechazo de las dos cámaras. Así es. Entonces, y además rechazarlo en total. Y la verdad que hubiera estado bueno que pueda decir, che, mira, todo esto no me gusta el DNU y hay una parte que no, que por ejemplo, hay parte del DNU que no derogan leyes, que establecen otras cosas que capaz que podrían ser viables. Bueno, de esta manera lo que ha hecho esa ley que modificó Cristina Fernández de Kirchner ha hecho que hoy el Congreso esté atrapado. Tiene que decir que sí, que no, y además lo tiene que decir las dos cámaras, lo cual es muy difícil. Entonces, lo más probable es que la suspensión o vigencia del DNU lo va a establecer, lo va a terminar decidiendo la justicia y no el Congreso, lo cual no está bueno. Sí, Guillermo, ¿madura el knockout o no? Me queda claro que acá el amigo, en los dos espacios que dividió el oficialismo y la oposición, él está en el oficialismo. Le da la derecha al presidente, quiere acompañarlo, lo quiere cuidar. Me parece que está en el lugar equivocado del PRO. Él tendría que estar en el PRO opositor, pero él está en el PRO oficialista y yo lo valoro igual, porque lo valoro humanamente. ¿Estás en el pro oficialista? Y por lo que acaba de decir, no va a estar en el pro opositor. No, claro. ¿En qué quedamos? Quiere cuidar al presidente, le da la derecha, pero está en el pro opositor. Me encanta pincharme. Bueno, como si me la dejó servida. Está muy bien. Me la dejó servida. Esto es cuando tenés doble discurso al mismo tiempo, te pasan estas cosas. Yo no tengo doble discurso. Déjalo defenderse. Yo no soy parte del gobierno, claramente, por lo tanto no tengo por qué ser oficialista. Digo las cosas que me parecen bien, las cosas que me parecen mal. Acabo de decir un montón de cosas que me parecen mal, incluido el DNU en sus contenidos y además en la forma. Y también creo que la ley ómnibus tiene un montón de cosas que están mal. Ahora, también puedo decir las cosas que están bien del gobierno y también decir respetemos la voluntad popular. Démosle tiempo al presidente para que implemente las medidas. Seguramente muchas de las medidas que él está pensando implementar van a fracasar. Yo creo que son equivocadas. Pero también tenemos la derecha que ha sido la persona elegida por la Argentina. Dentro de para la ley, elegir. escúchame, no te pongas vos como si vos fueras la ley y los que opinan distinto no son la ley. Dentro de la ley y el orden lo dijo Perón y lo decimos todos. Dentro de la ley y el orden, los espacios políticos se tienen que preparar para gobernar post-Milei. Punto. Hasta ahí llega la definición que a vos te gusta en esta historia que soy opositor, soy oficialista. Les encanta armar estas bagunzas. El peronismo, el peronismo es cuando sea. El post-Milei es cuando sea. Porque para eso hay una constitución que dice, escuchame una cosa, la constitución es todo el marco regular. Y este diputado nacional votó todas las leyes que reglamentan la Constitución. No es que votó algunas sí y otras no. Por lo tanto, dentro de la ley y el orden es la definición que corresponde. El tiempo de duración del mandato constitucional, en el límite son 4 años, pero dice hasta 4 años, ¿está claro? Hasta 4 años, lo votó el señor, hasta 4 años. Por lo tanto, eso lo indica la realidad, porque la política, bien entendida, es la aplicación también de la verdad y de la realidad. Por lo tanto, ellos también se tienen que preparar, no con este discursito. La voluntad popular, Milei es legítimo y legal. Legítimo porque tuvo los votos, ilegal porque respetó la Constitución. Claro. Ahora, no tiene la verdad. Por lo tanto, si no tiene la verdad, todos nos tenemos que preparar, porque de la misma manera que en los gobiernos parlamentarios una moción de censura cambia un gobierno y no pasa nada en el país, en la Argentina también tenés mecanismos, que vos los podés utilizar dentro de la ley y el orden. Por eso te dije que estoy en contra de la consigna de resistencia. No se resiste a los gobiernos legítimos y legales.
no se hace resistencia a los gobiernos democráticos. Ahora, no pueden impedir que te organices para el postmileninismo. ¿Cuándo será? Cuando la realidad lo indique. Bueno, Guillermo, pará, Daniel, te pido un segundito. Bueno, dale. Termina esto que quiero presentar también a los chicos. Un segundito nada más. Dale. La realidad es que el mandato del presidente son 4 años y por lo tanto cualquier mandato menor es un caso excepcional. Por lo tanto, nosotros como fuerzas políticas democráticas nos tenemos que preparar justamente para gobernar a partir del 2027, que es donde termina el mandato. Si el mandato se interrumpe por una situación particular, incluida, por ejemplo, puede pasar una enfermedad del presidente, un montón de factores que están establecidos, es otra cuestión. Pero nosotros tenemos que prepararnos para gobernar a partir del 2027 y no a partir de antes. Me parece que tenemos que ser claros. Hace 20 días asumió Milei. Hace 20 días. Vos hacés Guillermo, Daniel, les pido... Y entonces sos del oficialismo, No, del no, PRO no lo etiquetes, que acompaña eso. No lo defiendo etiquetes las porque instituciones. celebremos en esta jornada de 30 años de Crónica Pero que claro este es un espacio celebremos. que este es un Lo espacio en hay el que se celebrar pueden juntar es que el todos. peronismo se vuelve a organizar También. para organizar, para estar en un gobierno peronista post-Milei. Él preguntó cuándo. Y está dentro de la ley y el orden. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo celebro dentro que hagan de la ley y el orden. que hagan la autocrítica del Vos, desastre. vos les primero, pido- vos primero autocrítica. ocupate de lo tuyo. Hagan Dejá la que los autocrítica. peronistas nos ocupemos de lo nuestro. La gente A quiere este que le se haga gusta, crítica. no le gusta que le hablen de la chicana de él, Llegamos- pero le gusta meter. Bueno, yo te dije a vos que esperá, Alberto Guillermo. no fue peronista. Vos ocupate de Macri. Bueno. Fíjate si estás con Macri o estás con el otro que no está con Macri. Porque hasta ahora no sabemos con quién está. ¿Estás con Macri o estás con Rodríguez Larreta? ¿Con quién estás? Con uno, los dos, ¿por qué no va a estar listo, con uno? este va a ser el ¿Y vos con quién tercero. estás? Esperá. ¿Estás con Cristina? No, yo estoy en el peronismo, lo dije siempre. Guillermo, les pido Ay, un ¿qué pro? segundito. ¿El de Macri Pero, o el de Rodríguez Larreta? Estamos dando una imagen favor. civilizada de que es posible Por reunirse, conversar, discutir. Mantengamos ese decoro y déjenme... Que Bien. cuando vos reorganizás el peronismo, te tira Cristina arriba de la mesa para bajarte el precio. Esto es lo que está haciendo y se equivoca. Bueno, pero, a ver, les pido un Javi, segundito. ¿qué Sí, hace, Javi? ¿Cómo Fede, te andás? quería saludar. Sí, me tengo que meter acá Sí. porque está Bueno, picado el asunto. Compañeros, primero felicidades.